tema que se puede llevar 25 minutos, entonces voy a hablar así aceleradamente y a ver si no se me atropella la voz, pero sobre todo, pues hablar con letra chiquita para meter muchas ideas en el menor espacio posible, pero uno de ellos es el de que quiero aclarar lo que dije, porque hubo consecuencias el domingo pasado sobre lo que señalé sobre el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que yo nunca me avergüenzo de Dios. Y eso ya hay jurisprudencia y no me van a cambiar porque estoy basado en la ley. Si ese tema yo lo conozco profundamente, tengo más de 50 años sobre eso y sobre eso fue mi tesis. Entonces ahorita hay desgraciadamente así se ve cómo te critican a priori, te atacan porque es un factor emocional, y entonces salió en dos partes, en un editorial y también en una caricatura, y pues me doy cuenta que lo están haciendo también. Lo que he dicho sobre la política es una ciencia, pero yo no lo hago por personas, yo lo hago con la lógica, con la ciencia y también con la buena fe. Desgraciadamente, pues eso es un factor que lo vemos en México, en la idiosincrasia de nosotros los mexicanos. Entonces por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado, porque atacamos a las personas emocionalmente, no con inteligencia, y la religión no es una excepción. Entonces hay que respetarse. Hay algunos míos ateos, comunistas, masones y de todo, incluso que era una especie de mi padre espiritual que le debo yo tanto a Emilio Portesil. Él era masón 33 y me respetaba y discutíamos y siempre respetó lo que yo le dije, porque él me decía, no, el doctor de Anda nunca me va a traicionar, pues porque él piensa en Dios y la traición en la política. Pero por último, porque es un tema que estoy tratando para YouTube, no sé, en YouTube, Lorenzo de Anda, que es algo interesantísimo sobre la, la situación que hemos visto a través de la historia de México, por qué perdimos la mitad del territorio. Es cierto que ellos eran en ese tiempo 20 millones y nosotros 7, pero perdimos incluso en situaciones hasta sarcásticas, pero lo perdimos porque había malos políticos, porque estábamos enfrentados, había masones, católicos, religiosos y de todo. Y siempre nos hemos enfrentado, y un pueblo desunido es derrotado, como nos perdimos la mitad del territorio, en gran parte como consecuencia de esa idiosincrasia. Entonces, pues eso se lleva mucho tiempo y ahí luego estoy sacando en YouTube, pero hay que vernos como hermanos, hombre, ya dejar esa tendencia jacobina y también de que si es comunista o anticomunista o que tiene este género, somos hermanos. Y eso lo mencionamos ahí en latín, que un pueblo desunido pierde, y lo estamos viviendo ahora. Y por último, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en la laicidad, que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Incluso que los sacerdotes no participen en la política, porque la política corrompe y los sacerdotes no son una excepción, pero ellos tergiversan dialécticamente, semánticamente y en la sintaxis el sentido del laicismo. Eso no significa que ya no vas a mencionar a Dios, que lo hagas a un lado. Entonces, pues, por último, esa cita que hice yo de que cuando en las escuelas de Estados Unidos, las escuelas públicas, se sacó a Dios, ahí se rezaba, se analizaba y todo, y fue un muchacho
el que le pidió a su papá que lo quitara, que suprimiera, esa oración fue una sola persona, pero eso no lo dije yo, es la hija de Billy Graham, y ahí está en el internet, nomás búsquenle escuelas, Billy Graham o la hija, y ahí está, o sea, esa frase no la dije yo no la creé yo de que corrieron a Dios de las escuelas y se metió el diablo, eso lo dice ella y es por lógica, entonces con pleno respeto, pero sobre todo con inteligencia, cuando se creó la Constitución de 1917, había casi un 70% de analfabetas, y ahorita es todo lo contrario, una gran mayoría sabemos leer y escribir y usamos la inteligencia y no nos dejamos llevar por los prejuicios y por ese jacobinismo tan terrible que causa tanto daño y que aleja a los muchachos de Dios, y de Dios se necesita porque es una especie de inhibitor para el pecado, para los delitos, y ahí están las consecuencias y las estadísticas que son desastrosas. Nosotros no nos va a detener. Digo, lo hacemos con pleno respeto porque muchos de mis amigos algunos son ateos, agnósticos, comunistas y de otros géneros y todo, pero siempre con respeto y recordando ese antecedente. Yo lo he estudiado ya muchos años, de por qué perdimos la mitad del territorio, por culpa nuestra en gran parte, por ese enfrentamiento y división entre los mexicanos, entre católicos, jacobinos, liberales y conservadores, que están mal empleados los conceptos. Entonces no es una cosa nada más de un factor emocional o de empatía ideológica o atea o lo que sea, es un factor que nos ha causado mucho daño. Entonces, bueno, ya ahí lo pueden ver en YouTube, Lorenzo de Ande, que Dios los bendiga. Muchas saludos a mi hermano Juan Manuel, que ya me consiguió algo muy interesante sobre Richard Nixon, cómo en esa película de Nixon está con Kissinger, y entonces hay una escena donde llegan hacia la Casa Blanca cuando están en el momento más álgido de Watergate, y llegan y se hincan, y dice que se acuerda de su mamá, y se hinca y le pide a Kissinger que se hinque, vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque pues ahí está lo que pasó, ya está en la historia, pero eso demuestra que todos necesitamos a Dios. Prueba de ello es que más del 93% del que recurren a Dios y están todas, bueno, ya me pasé del tiempo, pero porque no tengo el cronómetro, pero por último los felicito, lo de Franco. Fíjate cómo también en tu programa se habla de Dios, se lee el Evangelio y con mucha altura estas palabras de Franco repercuten, además que él conjuga, tiene una voz extraordinaria como la de don Ruperto y todo, y entonces eso deja una imagen, y también Franco, el de astronomía, nomás que yo se los platico a mis nietos de todas las maravillas de la astronomía y también de la tecnología que tienen a su disposición, basado en un 0 y en un 1 y en el ADN, que está basado en 4 letras, la C, la A, la T y la G. Entonces, pues, y también Ramos, Ramiro, lo que dijo sobre la palabra, que es lo más importante que hay en el mundo, y algunos políticos en México, Estados Unidos, todo el mundo, no se dan cuenta del daño que puede causar una palabra mal utilizada. La esencia de la política es la palabra, y ahí lo decimos, en la política es una ciencia, y en 70 máximas políticas, y el licenciado Portes Gil, masón, y una persona extraordinaria que fue como, pues, no mi segundo padre, pero fue una persona de la que yo aprendí y que demostró en la historia que es un buen político. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga a todos, y también tratan el tema de la gastronomía, de la carne, o sea que
que incluyen todo, hablan de Dios, están sacerdotes y así lo hacía este amigo mío. Yo trabajé ahí también escribí en el Universal, Lilio Ortiz, y nos juntaba a sacerdotes, agnósticos, ateos, y siempre nos abrazábamos con excepción de dos, que esos yo creo que ya estaban en el nivel de la psicopatología, que siempre fueron rebeldes y no nos saludaban, pero eran la excepción. La gran mayoría, ahí demostró Ilio Ortiz que se puede convivir todas las religiones, todos los conceptos, y eso lo hubiéramos hecho en la historia, nuestros antepasados no hubieran perdido la mitad de su territorio. Muchas gracias y que Dios los bendiga, muchachos.